Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Comenzamos nuestro episodio número 16 y hoy tenemos pues un momento muy especial dedicado a los entornos virtuales de aprendizaje, conocido como EVA. Un tema que cada vez toma más relevancia en las aulas y mucho más allá. Y para ello contamos hoy con dos invitados excepcionales que nos ayudarán a descubrir todas las posibilidades que estos entornos ofrecen. Primero quiero presentaros a Santiago García Reus, un experto en tecnología educativa y soluciones innovadoras para la formación online. Santiago lleva años involucrado en la implementación de plataformas como Moodle y Canva, dos de las herramientas más conocidas en el ámbito de la EVA. Ha trabajado en diversos protocolos que buscan integrar las TIC en el aula, haciendo que la educación sea más accesible y personalizada para cada alumno. Además, está muy enfocado en cómo los modelos mixtos o blended learning pueden optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje combinando lo mejor de lo presencial con lo digital. Y a su lado nos acompaña Almudena Díaz Cuevas, otra gran referente en este campo. Almudena es una apasionada del trabajo colaborativo en línea y ha desarrollado proyectos pioneros sobre cómo fomentar la interacción entre estudiantes a través de las herramientas digitales como foros, wikis y videollamadas. Ella ha demostrado cómo estos entornos no solo facilitan el aprendizaje, sino que también pueden mejorar la motivación y colaboración entre los alumnos. Además, ha investigado el uso de la realidad virtual en los EVA, lo que añade una capa inmersiva y dinámica a la enseñanza, ayudando a que los alumnos aprendan de forma más práctica y significativa. Pues os animo a quedaros, porque sin duda hoy nos espera un programa lleno de ideas frescas y de muchísima inspiración para nuestras clases. Vamos a intentar, ¿no?, descubrir cómo aprovechar los entornos virtuales de aprendizaje para transformar la educación, y así que quedaos con nosotros porque empezamos la experiencia. Bienvenido, Almudena, bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, vosotros además trabajáis para una plataforma muy conocida, que, bueno, vamos a hacer algo de publicidad, aunque no debiéramos, que es Educamos, ¿verdad? Eso es. Exactamente. ¿Cuál es la mayor ventaja de ofrecer un entorno virtual de aprendizaje en un aula contra a no hacerlo? Pues bajo nuestro punto de vista, padre, los entornos virtuales de aprendizaje lo que ofrecen es accesibilidad y flexibilidad, ¿vale? Permiten muchísimo a los estudiantes que puedan estudiar bajo su propio ritmo, que es algo que entendemos desde SEMeducamos que es necesario, porque el alumno de hoy día necesita otra manera de aprender. Igual que tu podcast se llama Otra educación es posible, pues los alumnos demandan esa otra educación. Y necesitan aprender desde cualquier lugar. El alumno de hoy día necesita aprender desde cualquier lugar y desde cualquier momento. Y además fomenta la colaboración en el aula, algo que es muy necesario entre los alumnos de hoy día, a través de herramientas digitales que posibilitan el uso de recursos educativos interactivos completamente. Ambos habéis trabajado con Moodle y otras plataformas como Canva. ¿Cómo influye la elección de una buena plataforma para el éxito del entorno virtual de aprendizaje? Bueno, en este caso la plataforma elegida influye siempre en la facilidad de uso, tanto para los estudiantes, pero sin olvidar también a los profesores, ¿vale? Cuando nos ponemos a digitalizar, pensamos per se siempre en el alumno, pero sí es cierto que también el profesor tiene que estar en ese eje, porque a un profesor que le cueste aprender o enseñar con una herramienta nueva, va a influir en los alumnos, lo va a hacer de otra manera. Entonces hay que pensar en el profesorado, y un sistema tiene que ser muy intuitivo, con un muy buen soporte técnico, ¿vale? Y que pueda mejorar la experiencia de aprendizaje, mientras que una plataforma que esté mal adaptada o que no haya sido presentada previamente al profesor, ¿no?, de manera amable e intuitiva, pues puede dar lugar a pues que a las necesidades de los usuarios genera frustración y afecta el rendimiento.
Muy bien. Toda la razón. Bueno, yo iba a comentar, Sí, por apunto, favor. en la necesidad de la capacitación, de la formación y del acompañamiento de los docentes. Al final, la tecnología ha llegado para quedarse, esto es una realidad, además nos ayuda a optimizar recursos, a ser más eficientes también, y esto necesita el acompañamiento, por supuesto, y esa formación para utilizar esa tecnología adecuada. Y también, que no se nos olvide también, el formar a los alumnos, ¿no?, a manejarse, y además a prepararlos también para el futuro, porque al final es tecnología que van a tener que utilizar. Muy bien. Santiago, tú has promovido modelos mixtos, lo que se llama el blended learning, ¿no? ¿Cómo pueden los profesores lograr un equilibrio efectivo entre lo presencial y lo virtual? Ya no digo la época de pandemia, que todo fue virtual, ¿no? Fue un disparo eso, padre. Fue un disparo que nos hizo saltar todo el mundo de sus asientos y de su zona de confort. Bueno, ¿y cómo combinamos ambas cosas? A ver, los modelos mixtos exitosos requieren una planificación muy cuidadosa, ¿vale? Nosotros fomentamos siempre el uso de Educamos precisamente porque Educamos, si hay algo que hace, es la planificación cuidadosa dentro del entorno, ¿vale? ¿Por qué? Porque es donde se asignan esas actividades virtuales complementarias a las presenciales. Y digo complementarias porque nosotros no creemos en un salto a lo digital, alocado y sin frenos, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber una época transitiva y por eso apostamos por el blended learning. Esa planificación de las aulas virtuales complementarias maximiza la flexibilidad del estudiante, ¿vale? Siempre sin perder la calidad de la interacción directa. Es importante que el contenido en ambos entornos sea coherente y que se refuerce siempre mutuamente el uno con el otro. Almudena, desde tu experiencia, ¿con qué herramientas nos quedamos? Porque es que hay muchas. La más conocida probablemente sea Classroom, muy sencilla, como el mecanismo de una caja de cerillas, más o menos. Tenemos Moodle, quizá un pelín menos conocida, pero también ampliamente conocida. En el ambiente universitario tenemos el Blackboard Learn. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la más apropiada y qué nos puede ofrecer cada una? Yo creo que aquí va a depender mucho de las necesidades, tanto de las necesidades del aula, nuevamente, como de la capacitación. Al final tenemos que preparar a ese alumnado y preparar a ese profesorado para utilizarla. Es verdad que Moodle nos da una facilidad, una personalización, nos ofrece una libertad también, tanto para compartir los recursos y los contenidos creados por el mismo docente, como también para retroalimentarse y nutrirse de lo creado por otros docentes. Además, no solamente a nivel local, sino que además permite acceder a recursos que están funcionando fenomenal, o de proyectos de otros docentes en otros países, ¿no? Por tanto, insisto en esas necesidades. Pues probablemente si nos vamos a perfiles de alumnos más mayores, ¿no?, con mayor edad, hablamos de secundaria o hablamos a lo mejor del estudiante, del alumno universitario, pues probablemente herramientas como Moodle o como el Blackboard, Blackboard. Exactamente, pues sí que es verdad que demanden, ¿no?, y que sea más interesante, sobre todo por esa independencia que le da al alumno de prepararse sus asignaturas, de repasar, de estudiarlas, etcétera. En niveles inferiores, pues quizás un Classroom pues sí que a lo mejor ofrece recursos más sencillos, ¿no?, y más fáciles de manejar. A ver, en el entorno de Educamos, por ejemplo, nos hemos integrado con todas, ¿vale? Menos con Blackboard, porque no es necesario, no es nuestro target, no es obviamente. nuestro target, claro. Entonces, claro, en la universidad se utiliza Blackboard. Pero, por ejemplo, para clases pequeñitas, Classroom es ideal. Sí. Pero el modelo más robusto hasta la fecha y el modelo y la opción más académica debido a su flexibilidad y la capacidad de parametrización y personalización que tiene, sin ninguna duda creemos que es Moodle. Claro. O sea, por eso nosotros las aulas virtuales las llevamos con Moodle. Sí, claro, pero Moodle, al contrario que Classroom, que ya digo que es sencillo, es un reto para los profesores, sobre todo si no tienen una estructura, ¿no?, que se lo posibilite. Es decir, ¿cómo pueden los profesores resolver estos desafíos que le pueden producir si no hay una estructura detrás, ¿no?, de alguna manera que les pueda apoyar? ¿Cómo pueden resolver estos desafíos? Normalmente, como ha dicho mi compañera Almudena hace un ratito, con acompañamiento.
Claro. O sea, por eso desde SM Educamos siempre se fomenta la figura del consultor Educamos, el asesor Educamos, que es una figura que acompaña al profesorado en estas salidas de la zona de confort tan estrepitosas como ha venido motivada por una Totalmente. pandemia mundial. Y además yo quiero incidir mucho en la diferencia entre formación y acompañamiento, porque en ocasiones nos encontramos con claustros que a lo mejor te dicen que han hecho 3 formaciones, Sí, pero sí. claro, yo vengo, doy mi clase magistral hablando de educación, me voy y bueno, ahora aplica tú esto, ¿no? Entonces es importante porque las dudas surgen precisamente cuando uno lo pone en marcha, ¿no? Ahí es donde surgen necesidades diferentes, entonces si no hay un acompañamiento, y por ello, como dice Santiago, en Educamos insistimos tanto en la figura del asesor, ¿no? Que acompañe, que guíe, que resuelva, que ayuda a gestionar, ¿no? Adaptándonos a cada realidad de cada centro y de cada aula, es fundamental, más en una herramienta tan versátil como la que estamos hablando, como Moodle, ¿no? Entonces, por supuesto, esa guía es súper necesaria. A los alumnos dales robots, Padre Pedro, dales robots. A los alumnos dales sistemas complejos informáticos que los van a destripar, pero al profesorado dale un ser humano. Dale un ser humano, porque el profesorado se merece un ser humano. Claro. Y la figura de Almudena en este caso es el ser humano que acompaña. También porque es verdad que en ocasiones nos encontramos como, entre comillas, entenderme como un rechazo, ¿no? Hay veces que la tecnología se malinterpreta, por decirlo de alguna manera, y en lugar de verla como una herramienta que me va a ayudar a personalizar, me va a ayudar en función de los distintos ritmos madurativos, de distintos niveles de aprendizaje que nos encontramos, en lugar de verlo como una herramienta de ayuda, lo vemos como algo que viene a sustituirnos, ¿no? Entonces esto también es importante que quede claro, ni mucho menos. O sea, creo que la figura del docente, la tecnología ha venido para quedarse y para ayudarnos precisamente a detectar esas necesidades en el alumno y adaptar los recursos que tenemos. Entonces, insisto, porque llevo muchos años trabajando en Andalucía, gracias a Dios, que es mi plaza, en mi sitio, en mi tierra, y es verdad que creo que hace falta una conciencia social, tanto por parte de las familias como por parte de instituciones y administraciones, de que entiendan que la escuela necesita también de esta tecnología y de esta digitalización, ¿no? Entonces, que apuesten por recursos y que apuesten por esa ayuda que se necesita. Y muchas veces no es tanto el perfil del docente como tal. Me siento tremendamente orgullosa porque he visto un montón de profesores con una vocación maravillosa, siendo proactivos, autodidactas, formándose por sí mismos, poniendo incluso inversiones ellos mismos, ¿no? Pero bueno, necesitan también apoyo y esto es importante. Sí, habéis nombrado hace un momento el tema de la pandemia, ¿no? Muchos docentes que el uso que hacían de la informática y de los recursos digitales era como consumidores, pero nunca se lo habían planteado para trabajar, y llega un momento en que obligatoriamente la única forma de acceder a nuestros alumnos era a través de estos medios, es decir, hubo que adaptarse al entorno virtual sí o sí. Total. ¿Qué lecciones creéis que nos dejó esta experiencia sobre la educación digital? ¿Sirvió para algo o estamos como antes de la pandemia? Hombre, yo creo que hemos mejorado bastante. Intento verlo de manera positiva, ¿no? Pero sí que es verdad que la pandemia destacó la importancia de esa flexibilidad, ¿no? De esa flexibilidad y adaptabilidad a la enseñanza, ¿no? Hasta entonces, es verdad que en enseñanza hemos seguido aplicando modelos quizá antidiluvianos, ¿no? Yo ayer escuché en una formación de Moodle, y si no me hace caso el alumno, le pego un cepillazo. Digo, ¿un cepillazo? Claro, luego me puse a analizar, digo, habla del borrador. Hablaba del borrador la profesora. Claro, yo me crié con el borrador. Claro. Y ya tengo 40 y pocos. Entonces, dices, pero vamos a ver, o sea, seguimos pensando en esas cosas, en el borrador, en el encerado, en la tiza. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñó la pandemia? Flexibilidad y adaptabilidad de la enseñanza. Y mostró la necesidad de capacitar a los docentes en competencias digitales. No puede ser que nuestros alumnos nos adelanten. Tenemos que intentar ir ya no adelantándoles a ellos, porque son nativos digitales, pero sí andar a la par con ellos. Y la importancia de las conexiones a Internet estable, o la necesidad de mantener una interacción humana en la educación virtual. Eso se ha demostrado. Ese encierro ha dejado a muchos niños
tocados mentalmente. Y Sí, eso sí. la pandemia Totalmente. nos lo ha demostrado. Bueno, sobre todo, además que es una realidad, ¿no? El mundo ha cambiado en todos los aspectos, ¿no? Sociales, económicos, políticos. Hemos cambiado nuestra manera de consumir televisión, nuestra manera de comprar, nuestra manera de relacionarnos a través de redes sociales. Es decir, por tanto, hay veces que, bueno, la educación se quedaba ahí, ¿no? Porque parece que como enseñamos a sumar y a restar y eso no ha cambiado, pues no, ha cambiado el entorno, ha cambiado el alumno también. Tenemos que también entender su realidad y conectar con ellos. ¿Qué está pasando muchas veces en las aulas? Que en cierto modo al docente le cuesta horrores motivar. ¿Cómo vas a motivar a un alumno que sale del aula y está continuamente recibiendo input a través de redes sociales, internet? ¿De qué manera? Pues tenemos que adaptarnos y hablar el mismo lenguaje que tienen ellos si queremos conseguir esa motivación y esa adaptación, ¿no? Ujú. Hablando de motivación, algo de lo que sabes bastante, ¿cómo relacionamos los entornos virtuales de aprendizaje y el tema de la motivación? ¿Cómo pueden los profesores mantener a los alumnos motivados en un entorno digital donde no siempre hay una supervisión directa, ¿no? Vale, ahí parece que el profesor no está, pero puede estar, ¿vale? Porque dentro de, pues por ejemplo, Moodle, volvemos al ejemplo de Moodle, te permite muchísimas estrategias de gamificación. Cuando tú le das al alumno, sobre todo en las etapas de primaria y secundaria, algo que mínimamente se parece a un juego, le ponen más interés. Claro. Está demostrado. O sea, Fortnite, los padres lo odian. Pero, por ejemplo, Minecraft es un juego educativo 100%. ¿Por qué no dejar al alumno trabajar en Minecraft? O realizar una creación en Minecraft. Yo he visto creaciones de niños en Minecraft que he dicho, este niño podría ser arquitecto mañana. O sea, es increíble. Entonces, gamificación para nosotros es importante. Establecer objetivos claros, ¿vale? No le metamos... Como no está el profe, hay que poner un objetivo corto y claro. Proporcionalidad, o sea, proporcionar siempre retroalimentación constante, ¿vale? En cada hito que vaya cumpliendo de esas tareas. Recordemos, no está la figura física del profesor. Entonces, tiene que ver que hay alguien que le está diciendo está bien o está mal. Totalmente. Esa retroalimentación es necesaria. Y reconocer los logros, que es algo que de verdad parece que nos cuesta en España. O sea, cuando hacen las cosas mal, levantamos la mano enseguida. Pero es que hay que levantar la mano cuando hacen las cosas bien. Obviamente. Totalmente, yo creo que eso es importante, o sea, el que sean conscientes de su propio aprendizaje, como decía Santiago, con objetivos claros, medibles, y que ellos puedan ser conscientes, en cierto modo, de qué carencias tienes, que tengo que potenciar, que tengo que reforzar, y también, oye, ¿por qué no? Y en qué soy especialmente bueno, ¿no? Volvemos a que la figura del docente se vuelve más como un guía, ¿no? Como un acompañante en el proceso de aprendizaje del alumno. Por tanto, sí, es verdad que cambia el rol del docente, pero la tecnología nos ayuda a ello. Ujú. Sí, así. De alguna manera, Santiago, tú también trabajas con plataformas tecnológicas. ¿Cree que en el futuro vamos a ver una mayor integración de la inteligencia artificial en los entornos virtuales de aprendizaje? Esto ocurre ya en otros lugares, como Microsoft ha integrado ya con Copilot, ¿no? La inteligencia artificial a su ofimática. ¿Veremos la inteligencia artificial integrada en Moodle? Sin duda, estoy convencido de ello y además en menos tiempo del que pensamos, porque como habéis visto, y Padre Pedro, usted esto lo ha visto en primera persona, la inteligencia artificial aprende exponencialmente. La velocidad que lleva es brutal. Sí, o sea, ChatGPT 4 responde cosas que yo ni me imaginaba no hace apenas 6 meses, ya en 1 año o 2 años, hace 6 meses. Entonces, va a llegar, y está aquí ya, y la inteligencia artificial ya está transformando muchos sectores, y los entornos virtuales de aprendizaje y Moodle no será una excepción. Veremos más personalización en los procesos, ¿vale? En los procesos de aprendizaje y de evaluación. Tutorías automatizadas, sistemas de predicción de evaluación o rendimientos basados en análisis de datos. Todo eso lo vamos a ver próximamente, porque un modelo predictivo de un alumno, por ejemplo, en entornos como el de Educamos, somos capaces de predecir, en función de los 4 o 5 primeros años del alumno matriculado en el centro, cuál podrá ser su ratio de evaluación en los años venideros. Eso las familias matarían por tenerlo ya. Totalmente, intervenir cuando haga falta, evidentemente, gracias a este análisis, pues nos permite evitar el error, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es de lo que se trata? He visto, por ejemplo, una herramienta como AtlasTIT, que es para la investigación cualitativa, ¿no? En la universidad, que es australiana, nace en una universidad australiana, y desde este mes
ya funciona con inteligencia artificial integrada. Wow. Es decir, que creo que sí, lo que nos dice es lo que nos espera en concreto, ¿no? Y el tema de la personalización, es decir, ¿ayuda realmente el entorno virtual de aprendizaje a una mayor personalización de ese aprendizaje para adaptarnos a las necesidades individuales de cada alumno? Absolutamente. O sea, te permite que realmente puedas adaptar el contenido en el formato que cada niño necesita y en el nivel que cada alumno necesite. Entonces, absolutamente. Y no solamente eso, sino que encima ese recurso lo puedes buscar, lo puedes crear, lo puedes compartir de cara también a instituciones y comunidades educativas. También permite mejorar o unificar los estándares de calidad de sus centros. Es decir, es que es muy versátil, pero total y absolutamente es una herramienta, desde luego, clave para ello. Con el uso, además del análisis de datos, nos permite tomar decisiones de una manera eficaz y eficiente en mucho menos tiempo. O sea, antes tú puedes prever lo que va a hacer un alumno. Llega un punto en el que, por ejemplo, en Educamos tenemos el clima emocional, que lo hemos visto esta mañana. El clima emocional te permite preanticipar posibles casos de bullying, o te permite preanticipar, es que es duro decirlo, pero hasta el suicidio de niños que hemos visto en los últimos tiempos. Todo eso es preanticipable explotando el análisis del dato y el Big Data. Totalmente. Pues obviamente temas que nos preocupan a todos, temas que los que son muy sensibles y que la tecnología nos ayuda. Totalmente. Obviamente. Absolutamente. Veníamos comentando por el camino a la emisora que la tecnología jamás va a sustituir al profesor. Ni jamás. mucho menos. No es imposible. Yo creo que además es de los sectores que va a estar más protegido, va a ser precisamente la figura del docente, es clave. O sea, que vamos, al revés, yo creo que al final, como hablábamos antes de las clases híbridas, ¿no? Hacer una combinación. ¿Por qué vamos a dar de espalda a una de las modalidades cuando nos podemos beneficiar y coger las ventajas que tiene cada una de ellas? Ni mucho menos, Sí. para nada. Bueno, Santiago, ¿cómo puede el entorno virtual de aprendizaje mejorar una evaluación formativa continua y qué herramientas recomendarías para esto? Aquí, claro, aquí cada uno, yo no soy objetivo. Bueno, ya lo sé. Soy muy subjetivo en ese aspecto. Yo siempre voy a abogar por centralizar y tenerlo todo siempre en una misma, en un mismo entorno, ¿no? Uh-huh. Por eso fomentamos siempre, tanto Almudena como yo, el uso de ecosistemas como Educamos. En Educamos nosotros tenemos la evaluación formativa continua y el EVA te facilita la implementación, ¿no? de esas pruebas automáticas, de esos cuestionarios, ¿vale? Esas tareas entregables, esas rúbricas en línea, lo cual te permite una retroalimentación inmediata, como hemos comentado antes. Herramientas que también influyen en un colegio y que las tenemos nosotros integradas, como Google Forms o Microsoft Forms o H5P en Moodle, ¿vale? Para contenidos interactivos gamificados que llamen la atención del alumnado y mantengan la atención en el tema. Es dificilísimo mantener la atención de un alumno cuando no está el profesor. Si ya cuesta cuando está el profesor o la profesora, imaginémonos cuando le mandamos una tarea en casa. Tenemos que hacerlo atractivo, tenemos que hacerle un paquete, un envoltorio para esa formación continua en el que los análisis de progresos, por ejemplo en Canvas, que puedan ayudar al profesorado a seguir el proceso de los estudiantes. O sea, ¿cómo va a sustituir la IA a un profesor? Es imposible. La inteligencia artificial no viene a sustituir a nadie. Puede sustituir algo repetitivo y burocrático, como por ejemplo la agilidad en unos tribunales. Pero una figura de un profesor, al revés, un profesor va a conseguir con la IA dar esa personalización extrema que demandan las familias. Total. Es decir, lo que la familia quiere, que en el colegio y en el aula solo esté su hijo. Sí, sí. Pues interesantísimo todo esto. Y bueno, los que nos escuchan, que son profesores de la pública, tienen herramientas integradas en Passet, en Seneca. Los que nos escuchan desde la concertada en España, pues tienen otros accesos. En cualquiera de los dos casos, o incluso los que nos escuchan también en Latinoamérica a través de las plataformas, podrían pensar, bueno, ¿y cómo puedo empezar a trabajar en plataformas desde cero y qué tengo a mi alcance para eso? Pues ahí lo primero es realizar un diagnóstico, ¿vale? Y preguntarte,
preguntarte a ti mismo, desde el punto de vista de un centro, ¿no? Tenemos que diagnosticarnos y ver cuáles son las necesidades tecnológicas y pedagógicas de nuestra institución, ¿no? Colegio, congregación, institución. Luego seleccionar una plataforma adecuada, ¿vale? Volvemos a incidir quizá en nuestro ecosistema Educamos porque es global. Hemos lanzado SM Educamos Global hace muy poquito y ya tenemos colegios pues, en Chile, tenemos colegios en Ecuador, en Italia, tenemos colegios en Marruecos, en Malabo. Hace poquito acabamos de implementar un centro en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Y luego proporcionar capacitación a los docentes, es lo que dice Almudena. O sea, Almudena gasta el 80% de su tiempo en capacitar al profesorado, ayudarle, acompañarle, no solo formarle. Una vez le he formado, luego vuelvo al centro y escucho cuáles son sus problemas. O sea, el asesor Educamos, que es la figura representada por Almudena aquí, lo que hace es escuchar las necesidades del claustro y hacer accesible siempre, pues eso, tener muy claro que los docentes necesitan ese plan claro de implementación con fases de prueba y con ajustes. Esos ajustes son los que hace Almudena. Y además es clave fomentar una cultura digital siempre entre estudiantes y docentes en el aula. Sí, adaptarte a esto es fundamental. Es cierto que nos encontramos con muchos desniveles en los equipos, en los claustros, a la hora de medir sus habilidades digitales, ¿no? Su capacidad de gestionar todas estas herramientas. Y volvemos a lo mismo, es que es fundamental que se sientan acompañados. Yo hay veces que digo, hago tareas de psicólogo, poco más o menos, porque es verdad que hay gente que se le hace bola, pero nada es imposible y afortunadamente también el tiempo juega a nuestro favor. Los padres cada vez están más preparados para usar esa tecnología y los claustros también. La gente joven viene empujando bastante fuerte y con muchas ganas y el resto se está adaptando muy bien también, en mayor o menor medida, pero también, o sea que sí. Tengo que dejar claro que Educamos ni SM patrocina este programa. De hecho, también hay otras plataformas que también existen, ¿no? Y que están ahí. Sayenet, de los hermanos de la SAE, también tienen integrado Moodle y lo hacen bastante bien. Salesiano tiene Cualidad Educativa, Alexa, creo, o Alexia, correcto, perdón. Alexia también anda por ahí y algunas que otras, ¿no? En definitiva, se trata también de avanzar y de crecer en la implementación de algo que ha venido para quedarse y que no podemos darle la espalda. Finalmente, ¿qué creéis cómo evolucionará el uso de estos entornos virtuales? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación y cómo será la educación dentro de 5 años. No lo sabemos ni cómo va a ser dentro de 2, ¿no? Es decir, que dentro de 5 en educación es fiarlo muy largo. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Blend Learning, el aula virtual irá más, irá menos, será sustituida, ha venido para quedarse, y cómo va a ser ese aula virtual si es que va a estar presente. Hombre, yo creo que veremos una integración de tecnologías muy emergentes como la inteligencia artificial y de lo que es especialista Almudena, ¿no? de realidad virtual y aumentada en el aula, así como una mejor personalización del aprendizaje, ¿no? Yo creo que las plataformas, ya pues todas las que has mencionado antes, deberán ponerse las pilas, incluyéndonos a nosotros, porque tenderán a ser más intuitivas y accesibles desde cualquier dispositivo móvil, que es lo que demanda la familia hoy día, y luego darle un enfoque mayor en la analítica del aprendizaje. O sea, el manejo del dato es algo vital en educación. No sirve de nada que estemos poniendo notas constantemente si luego no analizamos qué notas hemos puesto y cuán importante es las notas que teníamos hace 5 años a las que vamos a tener según el modelo predictivo en los próximos 5. Y luego, por supuesto, automatización de las tareas administrativas. Creo que es vital el mantra que utilizamos a ver, vuelvo a decirte Educamos, pero que seguramente otros entornos también lo utilicen, ¿no? O sea, menos burocracia y más docencia. Sí. Cierto. Ahí estamos, y con eso nos quedamos también, porque veréis, primero daros las gracias por participar. Esto ha sido un atraco a mano armada, lo reconozco, Almudena, Santiago, y gracias por vuestra participación en este episodio de Otra Educación es Posible. Bueno, nosotros llegamos al final de este fascinante episodio, creo que interesante para todos, sobre los entornos virtuales de aprendizaje, en su sigla EVA. Hemos descubierto que no son solo herramientas tecnológicas, sino que representan una auténtica transformación en la forma en que se imparten y recibe la educación. Tanto Santiago como Almudena creo que nos han dejado bastante claro el papel que tiene imprescindible el profesor.
Las herramientas son herramientas y están ahí. Obviamente vivimos en una época en que no nos basta el cuaderno de toda la vida. Hoy hablamos de portfolio y el portfolio puede ser también digital, ¿no? Hoy hablamos de alguna manera de proyectos, hablamos de productos y de competencias especialmente. No podemos obviarla, ¿no? También han venido para quedarse. Lo que las últimas leyes educativas que en España esas sí que no vienen para quedarse, hay que decirlo. Las leyes educativas no duran muy poco en nuestro país, pero sí todas ellas han hecho hincapié, han cambiado nombre, pero han hecho hincapié en el tema de las competencias, tanto las competencias básicas en un principio, ahora clave, y las competencias específicas que son propias de esta última ley de la LOMLOE, ¿no? De todas maneras, no entiendo cómo sin una herramienta eficaz, sea la que sea, podemos trabajar las competencias y evaluarlas. Trabajarlas la vamos a trabajar, pero ¿cómo evaluarlas? Ciertamente estas herramientas nos pueden ayudar también a evaluar por competencias específicas. De alguna manera también Almudena, haciendo un poco resumen, ¿no? Nos ha revelado cómo estas nuevas tecnologías, como la realidad virtual, llevando los entornos digitales a un nivel completamente nuevo, ofreciendo experiencias inmersivas, como hemos dicho, tanto de personalización como de motivación. También Santiago en el programa de hoy nos han insistido, ¿no?, en todo el tema de los juegos que hemos estado hablando. Hoy, esta mañana, también estábamos hablando de una herramienta que el que os habla utiliza asiduamente para la Flip Classroom, que es como el puzzle, ¿no? Y como también hay que integrarla, ¿no? Porque te ofrece también un momento de motivación y también que la clase está siendo atendida por el alumno, no simplemente está viendo el vídeo. Por eso creo que es importante, ¿no?, implementar también estos entornos virtuales de aprendizaje. Pues es mucho lo que hemos aprendido hoy. Queda claro que el futuro de la educación pasa por la integración de estas herramientas digitales, no solo por su eficiencia, sino también por su capacidad para hacer que el aprendizaje sea más dinámico, más colaborativo y más inclusivo. Así que si estás pensando en implementar con EVA entornos virtuales de aprendizaje en tu aula o en tu centro, no lo dudes. Como nos dijeron nuestros expertos hoy, el primer paso es dar ese salto y atreverse a explorar este vasto mundo lleno de posibilidades. Y a todos vosotros os agradecemos una semana más vuestra compañía en Otra Educación es Posible. Puedes escucharnos en Radio Puerto, emisora municipal, a través del 107.8 FM o de su página web, radiopuerto.fm. También puedes encontrarnos en Spotify, buscando Otra Educación es Posible, o en la página web de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Asidonia-Jerez, ddeasidoniajerez.es, o en la página web donboscoeduca.com. Hoy hemos llegado a este capítulo 16 de esta segunda etapa de Otra Educación es Posible. Desde aquí, dar las gracias a todos los que habéis participado y nos habéis escuchado. Os esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias y hasta siempre.